Hola y bienvenidos a Molestia Programada. Ernest Roberto al aparato. Hay historias que se repiten tanto que acaban pareciendo verdad. Historias cómodas, fáciles, que encajan demasiado bien. Una de ellas dice que el punk llegó para destruir el rock progresivo, que los Sex Pistols eran dinamita y que Pink Floyd era el castillo viejo que había que volar por los aires. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si detrás de aquella camiseta de Johnny Rotten, la de I Hate Pink Floyd, hubiera más teatro que odio? ¿Y si Pink Floyd, sin proponérselo, hubiera sido más punk que muchos de los que gritaban contra ellos? Hoy en Molestia Programada vamos a hacer algo que nadie espera: desmontar un mito. Bienvenidos a Punk Floyd. El relato oficial dice que el punk nació para destruirlo todo, para quemar el pasado, para borrar a los dinosaurios del rock y para empezar desde cero con 3 acordes y mala leche. En esa historia, Pink Floyd aparece como el enemigo perfecto. Un grupo enorme, sofisticado, lleno de efectos, discos conceptuales, solos eternos y producciones imposibles. Y claro, ¿qué mejor villano para un movimiento que quería dinamitarlo todo? Pero si miramos los hechos, no el mito, la cosa cambia. El punk no nació contra Pink Floyd. Nació contra un sistema musical que se había vuelto predecible, caro, elitista y desconectado de la calle. Y Pink Floyd, aunque parezca mentira, tampoco encajaba del todo en ese sistema. De hecho, cuando Johnny Rotten se puso la camiseta de I Hate Pink Floyd, yo odio Pink Floyd estaban en plena crisis interna, peleados entre ellos, hartos de la industria y preparando un disco, Animals, que era una crítica feroz al capitalismo, a la manipulación y al poder. No suena muy enemigo del punk, ¿verdad? Pero la prensa necesitaba una guerra, necesitaba un titular fácil, y el titular fue este: el punk ha venido a matar al rock progresivo. Lo curioso es que, mientras los medios repetían esa frase, Pink Floyd estaba escribiendo alguna de las letras más antisistema de toda su carrera. Y los Sex Pistols, los Sex Pistols estaban siendo utilizados por su propio manager para vender una narrativa que funcionaba muy bien. Así que antes de seguir, dejemos algo claro. El conflicto entre el punk y Pink Floyd no fue musical, fue simbólico, fue mediático y fue, sobre todo, una estrategia de marketing. Y a partir de aquí vamos a desmontarlo pieza por pieza. Antes de seguir desmontando mitos, necesitamos entender de qué estamos hablando, porque ni el punk era solo ruido, ni el rock progresivo era solo solos eternos. El punk nació como una reacción a un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Crisis económica, desempleo, ciudades grises, huelgas, sensación de declive y una generación joven que sentía que no tenía futuro. El punk no era una estética, era una urgencia. Era decir, no tenemos nada, así que no tenemos nada que perder. 3 acordes, sí, pero 3 acordes que venían de la calle, de la rabia y de una necesidad brutal de existir. El rock progresivo, en cambio, venía de otro lugar. Venía de la ambición artística, de la experimentación, de la idea de que la música podía ser un viaje, un concepto, una obra completa. Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Yes, todos ellos buscaban expandir los límites del rock, no repetir fórmulas. El problema no era la música, el problema era lo que la industria había hecho con ella. Conciertos cada vez más caros, producciones gigantescas, una escena que parecía vivir en otro planeta mientras la calle se hundía.
Y ahí es donde el punk encontró su enemigo. No en las notas, sino en la distancia. El punk decía: si necesitas una fortuna y un estudio enorme para sonar bien, algo estás haciendo mal. El progresivo decía: si puedes imaginarlo, puedes grabarlo. Dos filosofías distintas, dos maneras de entender el mundo, pero, curiosamente, las dos nacidas de la misma raíz, la necesidad de romper con lo establecido. Porque tanto el punk como el progresivo tenían algo en común: odiaban la mediocridad, odiaban la repetición, odiaban la música hecha por obligación. Y si lo pensamos bien, eso ya los hace más parecidos de lo que nos han contado. Durante décadas hemos escuchado la misma frase: el punk mató al rock progresivo. Suena bien, es simple, dramático, fácil de recordar. Pero según los análisis publicados en medios especializados, esa frase es falsa, muy falsa. En 1977, mientras los Sex Pistols ocupaban portadas y titulares, muchos críticos empezaron a repetir que el progresivo había muerto de golpe, que los dinosaurios habían caído, que el público ya no quería solos eternos ni discos conceptuales. Me suena a la época del grunge. Sin embargo, la investigación seria explica otra cosa. Un análisis publicado por Lauder en 2025 desmonta directamente esta idea y afirma que el relato de que el punk acabó con el progresivo fue una construcción mediática. Una narrativa creada por periodistas y documentales que buscaban un conflicto generacional fácil de vender. La realidad es que el rock progresivo no murió. Siguió vendiendo, siguió llenando conciertos y siguió evolucionando. Pink Floyd, por ejemplo, no solo sobrevivió al auge del punk. Publicó The Wall en 1979, uno de los discos más influyentes de la historia del rock. Difícil decir que un género está muerto cuando uno de sus grupos más emblemáticos lanza un álbum que marca a toda una generación. Entonces, ¿de dónde salió el mito? De la prensa. Los estudios sobre la cobertura mediática del punk en el Reino Unido muestran cómo los tabloides exageraron el conflicto para crear titulares potentes y vender la idea de una guerra cultural entre jóvenes y viejos. La imagen de Johnny Rotten con la camiseta de I Hate Pink Floyd era perfecta para ese relato. Pero incluso esa imagen, según los propios músicos, tenía más de provocación y teatro que de odio real. El punk no mató al progresivo. Lo que sí hizo fue obligarlo a justificarse, a depurarse, a recordar por qué existía. Y el progresivo, lejos de desaparecer, se transformó, se adaptó y siguió adelante. Si queremos entender la historia, tenemos que dejar atrás el eslogan y mirar los hechos. El conflicto entre el punk y el progresivo fue más un invento mediático que una batalla musical real. Y ahora que hemos desmontado el mito, podemos entrar en lo interesante. ¿Qué tenía Pink Floyd que podía considerarse punk? Hasta ahora hemos desmontado un mito, pero ahora viene lo interesante. Descubrir que Pink Floyd, sin proponérselo, tenía una actitud sorprendentemente punk. Porque si miramos más allá del sonido, más allá de los solos, más allá de las producciones gigantescas, lo que encontramos es una banda profundamente crítica, incómoda y obsesionada con señalar todo lo que estaba mal en el sistema. Empecemos por algo evidente. Pink Floyd no fue una banda complaciente. Sus discos hablan de alienación, de control social, de manipulación, de guerra, de la industria musical como una máquina devoradora. En 1975, mientras el punk empezaba a tomar forma, Pink Floyd publicaba Wish You Were Here, un álbum que atacaba directamente a la industria discográfica. Canciones como Have a Cigar o Welcome to the Machine son críticas feroces al negocio de la música, a la explotación del artista,
a la deshumanización del éxito. Eso, en esencia, es profundamente punk. Y 2 años después, en 1977, cuando el punk ya estaba en todas partes, Pink Floyd lanzó Animals, un disco inspirado en Rebelión en la Granja, que retrata a la sociedad como una lucha entre perros, cerdos y ovejas. Una metáfora brutal del capitalismo, de la manipulación política y de la desigualdad, y un relato de lo que es el anarquismo. Mientras los Sex Pistols gritaban "No Future", Pink Floyd estaba diciendo exactamente lo mismo, pero con otra herramienta. Y luego llegó The Wall, un álbum que habla de traumas, de aislamiento, de educación represiva, de autoridad, de manipulación, de cómo el sistema te construye un muro alrededor hasta que dejas de sentir. Si eso no es punk en espíritu, entonces ¿qué es? Lo curioso es que Pink Floyd nunca respondió a las provocaciones del punk. No entraron en el juego, no se defendieron, no atacaron. Simplemente siguieron haciendo lo que querían hacer, sin pedir permiso, sin seguir modas, sin rebajar su discurso. Y esa actitud, la de no plegarse a nada ni a nadie, es una de las esencias más puras del punk. Así que, cuando miramos la historia con calma, descubrimos algo que nadie esperaba: que Pink Floyd y el punk no eran enemigos naturales, sino 2 formas distintas de señalar el mismo problema, 2 lenguajes diferentes, pero una misma rabia. Después de desmontar mitos y de entender que Pink Floyd tenía más espíritu punk del que parecía, podemos permitirnos un juego serio, pero juego al fin y al cabo. Imaginemos por un momento que el punk y Pink Floyd no fueron enemigos, sino 2 ramas del mismo árbol. 2 formas distintas de decir exactamente lo mismo. Esto no funciona. Algo tiene que cambiar. Si pensamos en ello, hay canciones de Pink Floyd que, con otro sonido, podrían haber sido himnos punk. Welcome to the Machine, por ejemplo, es una bofetada directa al sistema, a la industria, a la idea de que somos piezas reemplazables. Con 3 acordes y un amplificador barato, esa letra habría encajado perfectamente en un local de mala muerte en 1977. Another Brick in the Wall es otro ejemplo, una crítica a la educación autoritaria, a la disciplina vacía, a la idea de moldear personas como si fueran ladrillos. Si la hubiera cantado un grupo de barrio, habría sido un himno de protesta, pero la cantó Pink Floyd, y por eso la historia la colocó en otro estante. Y luego está Run Like Hell, rápida, tensa, casi paranoica. Si la escuchas sin prejuicios, tiene una energía que no está tan lejos del punk más urgente. Pero no se trata solo de canciones, se trata de actitud. El punk decía, hazlo tú mismo. Pink Floyd decía, hazlo a tu manera. El punk rechazaba la autoridad. Pink Floyd la diseccionaba hasta dejarla en huesos. El punk gritaba. Pink Floyd susurraba. Pero los 2 estaban señalando el mismo muro. Así que si juntamos todas las piezas, aparece una idea que nadie esperaba: que Pink Floyd podría haber sido punk si hubiera querido serlo, y que el punk, en el fondo, tenía mucho más en común con Pink Floyd de lo que la historia oficial nos ha contado. Quizá Punk Floyd no sea una banda real, pero sí es una forma de mirar la música sin las etiquetas que nos han impuesto. Una forma de entender que la rebeldía no tiene un solo sonido. Después de todo este recorrido, podemos ver la historia con otra perspectiva. Ni el punk fue solo destrucción, ni el rock progresivo fue solo exceso. Y desde luego no fueron enemigos naturales. El punk nació para sacudir un sistema que se había vuelto rígido, previsible, incapaz de hablarle a una generación que se sentía abandonada. Y Pink Floyd, desde otro lenguaje, estaba señalando exactamente las mismas grietas. Uno gritaba,
el otro construía paisajes sonoros, pero los dos estaban hablando de alienación, de control, de desigualdad, de un mundo que parecía avanzar sin mirar a nadie a los ojos. Quizá por eso el mito de la guerra entre ellos funcionó tan bien, porque era más fácil vender un conflicto que aceptar que dos movimientos tan distintos podían estar apuntando al mismo lugar. Hoy, a mirar atrás, vemos que el punk no mató al progresivo, lo obligó a despertar. Y el progresivo no ignoró al punk, simplemente siguió su camino sin pedir permiso. Al final lo que queda es esto, que la rebeldía no tiene un solo sonido, ni una sola estética, ni una sola forma de romper muros. A veces se hace con 3 acordes, a veces con un sintetizador, a veces con un grito, a veces con un susurro, pero siempre nace del mismo sitio, de la necesidad de decir esto no puede seguir así. Esto ha sido Punk Floyd. Un viaje por una historia que nos contaron mal, la entendimos mal y que necesitaba ser revisada con calma, con humor y con un poco de mala leche. Gracias por escuchar, por acompañarnos y por seguir creyendo que la música, cuando se mira sin etiquetas, todavía puede sorprendernos. Nos escuchamos en el próximo episodio.